Dios les bendiga. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante. La mentoría tiene como propósito llevar al creyente a crecer a la imagen del Hijo de Dios, a desarrollar todo lo que Dios ha puesto en él a partir del nuevo nacimiento. Una persona que no conoce el amor de Cristo, no a través de la cruz y de la resurrección del Hijo de Dios, en realidad no puede llegar a crecer, a madurar en carácter. Puede ser que haga esfuerzos de hacer cambios, pero hay algo que le impide realmente hacer sus cambios de manera definitiva, como el apóstol Pablo lo narra allí en el capítulo 6 a los romanos. Solamente en Cristo podemos tener libertad para poder crecer en carácter santo a la imagen del Hijo de Dios. Porque Cristo nos libertó del control o del poder del pecado, haciendo posible entonces que maduremos en carácter santo. El primero que está interesado en que crezcamos en esa libertad hacia la santificación es nuestro Dios, y Él lo manifestó a través de la salvación. Jesús, en el Evangelio de Juan, expresó: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está la promesa del Señor Jesús. También el Señor dijo a los que se oponían a sus enseñanzas sobre el reino, los que no querían creer en Él, Él les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces la única alternativa que nos queda para crecer es conocer verdaderamente en qué consiste la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario y experimentar lo que Jesús prometió: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los seres humanos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán al nacer. El mismo David, allá en el Salmo 51, deja ver, si recordamos, parafraseando lo que dice el Salmo 51, versículo 5, en pecado me concibió mi madre. Y así podríamos leer muchas otras citas, pero quizás la cita más importante que podemos leer es la de Romanos 5:12. Quisiera invitarles a que fueran conmigo ahí a esta carta maravillosa del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Dice el capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que en el primer Adán se dio la caída del hombre, y entonces el hombre heredó el pecado, y como el pecado entró por este hombre, fue transmitido esa naturaleza caída a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 2, los primeros 3 versículos nos dejan ver cuál es realmente la condición del hombre. Se los voy a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿verdad? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Por lo menos en este pasaje notamos 4 cosas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, estábamos esclavizados por el diablo en la mentalidad de este mundo, según lo dice el versículo 2. Y estábamos esclavizados por el diablo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como lo dice el versículo 3. Entonces, éramos esclavos del pecado que heredamos de Adán, y éramos esclavos también del diablo, que a través de la mentalidad del mundo y a través de la carne nos mantenía obedeciendo al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa es la condición. La libertad que Cristo nos da a través de su muerte y de su resurrección es completa. Ustedes recuerdan el pasaje que está ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si pueden ir conmigo, ahí esta lectura nos deja ver en qué consiste realmente esa seducción del pecado que heredamos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es lo que heredamos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso. Es decir, todos los pecados que cometemos en plural son resultado del pecado en singular, que se refiere justamente a esa vieja naturaleza que heredamos de Adán. Y esa vieja naturaleza influye, es el poder del pecado sobre nuestra carne, ¿verdad?, que nos esclaviza para vivir siempre esclavizados en el pecado. Entonces, esta libertad es completa, la que tenemos en Cristo Jesús, porque antes de venir a Cristo no teníamos capacidad para vivir vidas agradables a Dios, pero gracias a Dios que nos mostró su amor en Cristo Jesús, y ahora podemos vivir ya no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En plena libertad podemos vivir ahora. Estas pláticas que vamos a tener las vamos a dividir en 3 series, y esta es la primera. En esta habremos de tratar esa verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús sobre ese pecado que heredamos, sobre el poder del pecado, sobre el control del pecado que ejerce cuando nosotros no le conocemos al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nos enseña que estábamos en el Adán, porque es el primer Adán, aquel el que pecó desde el principio y tentó, ustedes recordarán, a Eva, y Eva dio a comer de aquel fruto, y de ahí se heredó el pecado. Recordarán que la serpiente, es decir, el diablo en la serpiente, tentó a Eva diciéndole, así que Dios no les deja comer de todos los frutos que hay en el huerto. Es decir, la idea de Satanás siempre es tratar de poner en rebeldía al hombre con Dios. Siempre es tratar de independizar al hombre de Dios. Tratar de hacer quedar mal a Dios. Es como tratando de incriminar a Dios, diciendo, Dios no es lo que ustedes piensan. Dios no es tan bueno como ustedes creen. Dios no les deja comer de todos los árboles que hay en el huerto. Y Eva respondió bien, no, sí podemos comer de todos, solo de uno no, porque de ese nos está defendiendo, pues Él nos ha dicho que el día que comamos de ese árbol, ciertamente moriremos. Y el diablo le dijo, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, serás como Él. Serás Dios también. Es decir, tú decidirás lo que es bueno, lo que es malo. Conocerás el bien y el mal. Y eso le pareció agradable a Eva y a Adán también. Y entonces ustedes ya saben qué fue lo que pasó. En lugar de ser como Dios,
comprobaron la realidad. Ahora entraban en un deterioro. Ahora su relación con Dios y con toda la creación se había afectado. Y eso es lo que pasó. Pero esa rebeldía se sembró desde allá. Entonces, ahora en el nuevo Adán, que es Cristo, nosotros podemos tener libertad. Pablo imaginó la disposición del pecado como una esclavitud. Por eso, Pablo dijo que en el pasaje que acabamos de leer, que éramos por naturaleza hijos de ira, ahí en Efesios 2:3. Esto es lo que sucedió justamente cuando hemos heredado esa naturaleza caída, pecaminosa. Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió al pecado. Quisiera explicarlo eso un poquito más adelante, porque quisiera recordarles que nosotros, cuando nacimos de nuevo, nacimos en nuestro espíritu. Es decir, recuerden ustedes, para entender esto, a Nicodemo. Nicodemo vino al Señor de noche, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor sabía que era lo que Nicodemo estaba buscando, estaba queriendo entender sobre el reino de Dios. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera comprender lo que es el reino de Dios. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendió. Jesús tuvo que recordarle aquella historia de Moisés, cuando el Señor le dijo que levantara una serpiente de bronce, y todos los que estaban muriendo en el desierto por la mordedura de la serpiente y volteaban a ver la serpiente de bronce levantada, no morirían. Y Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Naciendo de nuevo, a través de confiar en el sacrificio de Jesús, se puede tener vida eterna, se puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos uno con Cristo. Y entonces por eso, como dice Romanos capítulo 6, los primeros versículos, somos uno con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y entonces, si somos uno con Él en su muerte y en su resurrección, en su muerte no solamente Jesús pagó por nuestros pecados, sino que dice Romanos 6 y 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el pecado, el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Entonces, en la muerte de Jesús, el viejo hombre fue llevado para que no sirvamos más al pecado. Allí en esa cruz se rompió el poder del pecado sobre nuestra vida. Por tal motivo, ahora yo soy libre del poder del pecado, para no vivir esclavizado más al pecado. El viejo yo, con la vieja naturaleza adámica y su predisposición y tendencia al pecado, fue crucificada. Fue crucificado el viejo hombre. Y por eso Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará más, ¿verdad? Ya no se va a enseñorear más de nosotros, no nos va a dominar, porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo el amor de Cristo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia representa ese amor glorioso de Dios al llevar a su Hijo a la cruz para pagar ampliamente por todos los pecados, pero además para llevarnos a nosotros en la misma cruz. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces mi confianza ya no está en mí, sino en la gracia.
en el amor de Cristo y en su Espíritu que vive en mí. Es decir, yo ya no me enfrento al pecado en mis debilidades, con mis recursos, sino con los recursos de Dios. No es con mis méritos, sino con el poder del amor de Cristo en mí, con la vida de Cristo en mí. Se rompió el poder del pecado. El pecado ya no puede dominarme y esclavizarme más. Ahora en Cristo Jesús cometemos pecados cuando actualmente y voluntariamente, queriendo actuar de manera independiente de Dios, le damos lugar a nuestros deseos, pero no porque no podamos evitarlo, sino porque voluntariamente queremos actuar de manera independiente de Dios. Por esta razón, Pablo nos exhorta de aquí en adelante a vivir dando por hecho, como una realidad, que hemos muerto al pecado para vivir ahora para Dios, para vivir ahora para Cristo, el que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor. Así que el Señor Jesucristo murió una sola vez por el pecado, al pecado, pero ahora Él vive para Dios y nosotros que resucitamos con Él, vivimos en Él también y Él en nosotros para nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a continuar con la siguiente parte. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.